Le toca desde luego a las instituciones del Estado de diversas maneras. Por supuesto, abatir lo que hoy por hoy es el problema principal en la Ciudad de México, que es la violencia comunitaria contra las mujeres, lo cual implica políticas públicas, por una parte de educación y por otra parte también de intervención para evitar que en el espacio público las mujeres sean violentadas. Por supuesto, implica también políticas internas al interior de las propias instituciones que puedan servir de ejemplo para el sector privado y otros espacios en donde se dan relaciones entre los hombres y las mujeres, de respeto pleno, pero también de intervención en aquellos casos en los que alguna mujer pueda sentirse violentada. Que es importante que trabajemos hombres y mujeres en igualdad de condiciones, con políticas de equidad, para que conozcan y sepan cuáles son las violencias de las que pueden ser sujetas y en esa medida pues puedan tomar acciones para prevenirlas y en su caso erradicarlas de su vida cotidiana. Muchas gracias. Partimos de una premisa muy clara, que es el respeto entre personas humanas, ¿no? Me parece que es una concepción muy clara de la que todos recibimos en algún momento de nuestra formación familiar, educativa y profesional, un concepto muy claro de lo que es el respeto. Entonces es retomar más bien ese concepto de respeto que todos tenemos, que no solamente tendría que ser una cuestión de género, sino como humano, insisto, una cuestión de respeto entre personas, y pues que no olvidemos, ¿no? En ese sentido, que todos tenemos que respetarnos. ¿Cómo me imagino yo una acción afirmativa en el caso de la invisibilidad? Pues esa, pues que las mujeres tengan que ser vistas en su entorno familiar, que la mujer hable por sí, que la mujer sepa que tiene su lugar. Reconocer que si no se ha reconocido es una violencia también. ¿Por qué los hombres tienen que ser laureados y las mujeres tienen que hacerlo triple para tener estos reconocimientos, estos méritos? Entonces, y nos ha tocado hacerlo y a veces ni cuenta nos damos que lo tenemos que hacer. Creo que la raíz está en la educación, desde mi punto de vista. En la medida en que tengamos más elementos donde podamos acceder como mexicanas y mexicanos a una educación más integral, donde podamos encontrar toda suerte de alternativas y encontrar que esta educación tiene que ser para todos y que dentro de esta educación podamos construir una forma de mirarnos, una forma de relacionarnos un tanto más equilibrada. Creo que en esa medida podemos disminuir los índices de violencia. Pero sí tiene que haber un mejor desarrollo e implementación de las políticas públicas para que las mujeres tengan bien identificados sus derechos y sobre todo tengan mayor oportunidad de tener un buen desarrollo académico, profesional. Me parece muy importante también el generar una cultura de respeto a nivel de la sociedad en general, a través de las escuelas, también en las instituciones políticas de diagnóstico que permitan saber las mujeres cómo se sienten respecto de la condición de respeto a sus derechos. Simplemente invitar a las mujeres a que se interesen más por conocer cuáles son sus derechos humanos. En la medida en que las mujeres, al igual que cualquier otro grupo de población, sabe cuáles son sus derechos y también saben en dónde los pueden hacer valer, están en mejores condiciones precisamente de velar por el ejercicio pleno de sus derechos y por defenderlos. Es importante que se involucren, es importante que denuncien, que cuando sean objeto de un tipo de violencia, que alcen la voz. Yo soy de la idea de que es así, en la educación es lo primordial, no necesitas tener 30 años y sufrirlo para entender que toda la gente necesita apoyo y un grupo vulnerable pues más el que sea. Yo creo que si eres víctima pues no te derrumbes, más bien trata de ayudar a los demás porque no fuiste ni la primera ni vas a ser la última, entonces es eso, que ayudes a los demás. Un tema fundamental no es diferenciar a hombres y mujeres, sino dar un trato equitativo, las mismas opciones, las mismas los mismos criterios, tanto hombres y mujeres. Hay
quitar estereotipos, ¿no? De que esto es para las niñas, esto es para los niños, o para las mujeres, para los hombres, o que el que trabaja es el hombre, ¿no? Y la mujer en la casa. Eso creo que ya se ha ido cambiando en la vida cotidiana. Creo que la mejor manera de resolver el asunto de la violencia, por supuesto, es con educación, pero sobre todo como con este principio filosófico de hacerse cargo de sí mismo, es decir, de cuidar muy bien todas aquellas cosas que sentimos y cómo esas cosas que sentimos las comunicamos a los otros. Creo que la cultura del diálogo puede hacer que superemos la cultura de la violencia. Entonces, de entrada es con información, de entrada es en las escuelas, de entrada es valorando y sobre todo ir pensando, yo creo que algo que no se pensaba hace 20 años, que la agenda de las mujeres no puede ser una agenda solo de las mujeres, que cuando hablamos de género estamos hablando tanto de cómo construimos nuestra la masculinidad de los hombres y las feminidades nosotras, y que en esa lógica tenemos que cambiar en ambas partes. Creo que todas las normas que se han aplicado tendría que ver el Estado de qué manera se sigue y hacer incluso un sistema nacional de información sobre qué es lo que pasa con las mujeres que viven violencia, cómo les dan seguimiento y cómo les dan atención. Tenemos una gran responsabilidad nosotras, mujeres. Debemos empezar a dejar de ser caníbales de nosotras mismas. Debemos empezar a dejar de ser nuestras detractoras y nuestras jueces. Nosotras no somos madre, esposas, putas, prisioneras, somos mujeres en integralidad. Y creo que debemos empezar por ahí, debemos empezar a apoyarnos entre nosotras, porque lo que le pasa a una, le va a pasar tarde o temprano a otra. Hay un ámbito de políticas públicas que está a cargo del Estado, en donde tendrán que generarse políticas públicas encaminadas a la reducción de aquellos factores que generan una desigualdad. Número 2, habría que generar todo un sistema de esfuerzos a nivel legislativo que contribuyan a erradicar, ¿no?, patrones de discriminación que se presentan en contra de las mujeres. Y tercero, me parece que valdría la pena fomentar una cultura de la igualdad que potencie los esquemas de reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Hemos podido también ir moldeando soluciones y creando una nueva perspectiva respecto de lo que somos las mujeres. Hemos estado diseñando esos espacios y me queda muy claro que vamos a lograr cosas mucho más grandes porque hemos impulsado leyes incluso, ¿no? Hemos impulsado cambios jurídicos internacionales de protección a las mujeres. De hecho, no es solo propio de países subdesarrollados o de región 4, porque vi un documental de niños de países desarrollados y les preguntan si a un niño, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Pues doctor, y si eres niña, y si fueras niña, enfermera. Entonces es chistoso, ¿no? Así, ¿qué quieres ser de grande? Piloto. Y si fueras niña, hermosa. Entonces, lo padre es que esas mismas preguntas se las hicieron a niñas y las niñas, ellas estaban en el yo quiero ser piloto. Y si fueras niño, piloto también. Entonces, pues ahí empieza el cambio, ¿no? Y las mismas niñas. Aquí en el DF es muy común que haya violencia sexual hacia las niñas, que les chiflen, que las nalgueen, que traten de abusar de ellas, incluso en vía pública. Y estas cifras son estadísticas que no están en los datos oficiales. Yo creo que la violencia de género es un problema grave que es invisible. Yo creo que a los funcionarios públicos deberían capacitarlos para que tuvieran mirada de mujer,
no nada más para que estuvieran desde su punto de vista o desde su sillón. Tenemos que hacer un alto, tenemos que mirarnos todos como humanos y tenemos que decir un basta, a través de los mismos mecanismos que nos puede dar la ley, a través de la sociedad civil, a través de esfuerzos con artistas, organizaciones, psicólogos, abogados, todos somos uno. Y ese es el punto que tenemos que buscar como sociedad civil. Y si tenemos que estar conscientes de denunciar para que no siga sucediendo esto, ¿no? Que no agredan a las personas, sobre todo a las personas que no tienen una cultura, les da mucho miedo, y yo creo que hay que ayudarlos, entre mujeres ayudarnos para que esto no continúe. Señalar que en la Comisión de Derechos Humanos tenemos como prioridad la atención a este grupo vulnerable, decir que es imprescindible para nosotros atender a todas las mujeres en la situación en la que llegue, maltratadas físicamente, maltratadas psicológicamente. Nosotros tenemos como una prioridad atenderlas, orientarlas y sobre todo llevar a buen término todas sus denuncias y sus demandas. La solución creo que está desde la primaria, desde la educación que se tiene, ¿no? Desde los conceptos familiares también tiene mucho que ver. Pues el asunto de la violencia pues nos compete a todos, ¿no? Hombres y mujeres, y es un proceso de conciencia, de información, de asimilación, que la violencia no es algo natural, no es algo bueno, no es algo saludable ni equilibrado para ninguno de los dos sexos, ¿no? O todos los que haya, pero creo que todos tenemos que entrar a trabajar en este proceso de educación, de concientización. El hecho de que una mujer sea madre soltera, divorciada, llámale como llame, tiene principios, tiene valores y vale demasiado. No quieres, quiéranse, ámense. Va tomando como otros ejes analíticos. Al principio era como la relación de poder en el hogar o en la institución, ahora también es trata, es otra forma de explotación. O sea, tiene muchos ejes analíticos, la explotación sexual, la explotación laboral, que todos tienen sus orígenes en la discriminación. Entonces es algo natural, que la violencia no es natural, que no es una forma de vida, que tenemos otras opciones y que hay que buscarlas, hay que romper el silencio. Para una mujer no es sola, sí, de verdad hay instituciones comprometidas, organizaciones, gente, hay grandes esfuerzos, hay que buscarlos, hay que sumarse, porque sí se puede cambiar. Le toca desde luego a las instituciones del Estado de diversas maneras, por supuesto, abatir lo que hoy por hoy es el problema principal en la Ciudad de México, que es la violencia comunitaria contra las mujeres, lo cual implica políticas públicas, por una parte de educación y por otra parte también de intervención, para evitar que en el espacio público las mujeres sean violentadas. Por supuesto, implica también políticas internas al interior de las propias instituciones que puedan servir de ejemplo para el sector privado y otros espacios en donde se dan relaciones entre los hombres y las mujeres, de respeto pleno, pero también de intervención en aquellos casos en los que alguna mujer pueda sentirse violentada.
¿no? Me parece que es una concepción muy clara de la que todos recibimos en algún momento de nuestra formación familiar, educativa y profesional, un concepto muy claro de lo que es el respeto. Entonces es retomar más bien ese concepto de respeto que todos tenemos, que no solamente tendría que ser una cuestión de género, sino como humano, insisto, una cuestión de respeto entre personas, y pues que no olvidemos, ¿no? En ese sentido, que todos tenemos que respetarnos. ¿Cómo me imagino yo una acción afirmativa en el caso de la invisibilidad? Pues esa, pues que las mujeres tengan que ser vistas en su entorno familiar, que la mujer hable por sí, que la mujer sepa que tiene su lugar. Reconocer que si no se ha reconocido es una violencia también. ¿Por qué los hombres tienen que ser laureados y las mujeres tienen que hacerlo triple para tener estos reconocimientos, estos méritos? Entonces, y nos ha tocado hacerlo y a veces ni cuenta nos damos que lo tenemos que hacer. Creo que la raíz está en la educación. Que es importante que trabajemos hombres y mujeres en igualdad de condiciones, con políticas de equidad, para que conozcan y sepan cuáles son las violencias de las que pueden ser sujetas y en esa medida pues puedan tomar acciones para prevenirlas y en su caso erradicarlas de su vida cotidiana. Muchas gracias. Partimos de una premisa muy clara, que es el respeto entre personas humanas.